la lectura bíblica. Vamos a Hebreos, su capítulo 7. Hebreos, su capítulo 7. Hebreos 7. Vamos a ir del 11 al 28. Hebreos 7 del 11 al 28. Lo vamos a leer. Dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel que quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de la mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo: juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, y que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los pueblos, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Bien, estamos en la serie de Hebreos y hemos estado hablando sobre el sacerdocio de Jesús. La semana pasada hablamos sobre Jesús, o Melquisedec, que era una sombra de Jesús en su sacerdocio, ¿verdad? Entonces, el día de hoy continuamos hablando sobre el sacerdocio de Jesús y cómo Jesús es un mejor sacerdote. Y entonces, el autor de Hebreos, el día de hoy nos va a pintar de que hay una mejor esperanza. El día de hoy quiero hablar sobre una mejor esperanza. Alguna vez, y pongamos atención, quiero que pensemos, analicemos bien esto. ¿Alguna vez se nos ha dado una promesa de que nos esperanzamos tanto de esta promesa que al final la quebrantan? Analicemos bien.
¿alguna vez se nos ha prometido algo a nosotros que quedamos tan entusiasmados, tan esperanzados en esta promesa que al final de la cuenta no pueden cumplir esta promesa? ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos desesperados, frustrados, enojados, lloramos, nos sentimos, agarramos rencor. ¿Qué tal cuando un padre promete a su hijo llevarlo a un lugar o comprarle cierta cosa y el hijo queda tan entusiasmado que el padre por una u otra razón no puede cumplirlo? ¿Cómo se siente el hijo? O invirtamos los papeles. ¿Cuántas veces nosotros hemos prometido algo y lo hemos quebrantado? ¿Cuántas veces nosotros como papás, como hijos, como esposo, venimos al altar como esposos y decimos, en enfermedad o en pobreza o en riqueza, te seré fiel? Pasan los años y hay infidelidad. Hay una promesa quebrantada. O la mujer, prometo cuidarte, prometo aquí, prometo allá, pasan años y no lo cumplen. O un hijo, mamá, te prometo que cuando cruce al otro lado, cuidaré de ustedes, les mandaré dinero, los cuidaré financieramente. Y cruzan y pasan años. ¿Y qué sucede? El hijo se olvida de los padres. ¿O qué tal el papá? El papá hace la promesa al hijo, a la hija: cuando tengas 18 años, 15 años, te voy a hacer una quinceañera que ¡wow! Y la niña queda tan entusiasmada que pasan 15 años y el papá dice: sorry, no te lo puedo hacer. Es lamentable, es triste, es doloroso. Es doloroso estar esperanzado en algo o en alguien y luego esa esperanza caer a los suelos. Es doloroso. Es doloroso saber y entender de que alguien que nos ama, que ha prometido cuidarnos, que ha prometido estar con nosotros toda una vida, o en pobreza o en riquezas, o cuidar de nosotros, en algún momento dado la promesa se quiebra y se convierte en palabras que vacías. Perdemos esperanza. Perdemos esperanza. ¿Qué tal cuando nosotros nos esperanzamos en el trabajo? Estamos esperanzados en un trabajo que el trabajo nos dice: mira, te voy a dar un aumento. Vas a ganar 20 la hora y te voy a dar 45 horas. Y uno dice: wow, hace hasta los cálculos. Híjole, voy a estar haciendo tanto a la semana, me voy a poder comprar esto, voy a tener para esto, y comienza, y hay una esperanza: wow, voy a poder salir de esta calamidad en cual estoy. Y comienza a trabajar 1, 2, 3 semanas, pasa un mes y wow, el cheque va bien, pero de repente sucede que en el trabajo tienen que cortar horas, tienen que cortar trabajadores, y uno es uno de ellos. ¿A dónde está esa esperanza que teníamos? Por los suelos, ¿verdad? Bueno, esto es exactamente lo que le está diciendo. Le está diciendo: en la antigüedad Dios estableció un sacerdocio que apuntara a algo mejor. Pero lamentablemente, el pueblo de Israel recibió este sacerdocio levítico muy a pecho, que se les olvidó que era algo más sombra a que algo que fuera más espiritual. Entonces, el día de hoy quiero ver maneras, o quiero presentar maneras de cómo nosotros podemos encontrar una esperanza mejor,
o una mayor esperanza a través de lo que el autor de Hebreos nos está diciendo. Y una vez más, las pilas. Problemas tecnológicos. Ya ves, estoy esperanzado en el micrófono que trabaje y me falla. Bien. Entonces, de tantas luchas, de tantos problemas que tenemos en la vida, recordemos que la audiencia de Hebreos era una iglesia en persecución. Era una iglesia que estaba en una lucha continua de regresar al judaísmo y a las prácticas del judaísmo, o creerle a Cristo que Cristo era el Mesías esperado. Entonces, en esta lucha estaban en persecución, diciendo: caramba, no estoy en dudas o si Cristo es el Mesías, y con estas dudas que tengo estoy siendo perseguido. Así es nuestra vida de constante lucha: creer a Dios y sus promesas, creer que Dios es suficiente, creer que Jesús es el todo para nosotros, o creerle al mundo, que el mundo dice: no, tú puedes mejorar haciendo esto, puedes hacer esto, aquí y acá, y hay una lucha continua en nuestras vidas. Entonces el autor de Hebreos nos quiere dar una mejor esperanza. Y número uno, ¿cómo podemos encontrar ahora nosotros una mejor esperanza en este mundo conforme a Hebreos? Número uno, reconociendo la necesidad de un nuevo sacerdocio. Reconociendo la necesidad de un mejor sacerdocio. Reconozcamos de que cuando Dios estableció el sacerdocio, los estableció con los levitas. Los estableció que fueran un específico hombre, especialmente de la descendencia de Aarón, que eran levitas, y ellos, los levitas, no hacían otra cosa más que ser sacerdote y músicos en la iglesia o en el templo de Dios. Y estos levitas eran los sacerdotes, y ellos practicaban y hacían cosas conforme a Dios les estableció que hiciesen: orar por los pecados del pueblo, orar por los pecados de ellos, ofrecer sacrificio, ofrecer una ofrenda, y era una rutina. Y este sacerdote, que era de la descendencia de Leví, moría, su hijo, que era también de descendencia de Leví, se hacía sacerdote, y así era una cadena. Pero todos tenían que ser de la descendencia de Leví, tenían que ser levitas. Y estos levitas hacían conforme Dios les daba. Pero reconozcamos algo: que la ley que se fue dada y los actos que se les fue dado que hiciesen no eran algo que perfeccionara las vidas, sino que era una sombra que apuntaba a algo mucho más mayor. Entonces, el sacerdocio de los levitas era un sacerdocio débil, lleno de imperfección, y no sacaba nada de provecho. Y esto es lo que nos estaba diciendo el autor de Hebreos, que el sacerdocio de levita, nosotros, si nos esperanzamos en el sacerdocio de los levitas, vamos a sufrir. Sufrimos porque estamos esperanzados en algo que no funciona. Sufrimos porque nos apegamos a la ley, sabiendo que la ley no vino a perfeccionar nada. La ley no nos perfecciona ni a usted ni a mí. La ley lo único que vino a hacer es a revelar el pecado del hombre. Esto es lo que vino a hacer la ley. Vino a revelar nuestra iniquidad y vino a revelar la necesidad de Dios. Vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas, su capítulo 3. Vamos a leer versículos 23 y 24. Dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley,
encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea, la ley se estableció para llevarnos a Cristo, para reconocer la necesidad de Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ¿qué? El ayo. Entonces, la ley vino a revelar la iniquidad del hombre y acercarnos a Dios. Eso es lo que vino a hacer la ley. Pero la gente y la mayoría de nosotros que venimos bajo una religión, vemos que la ley la agarramos como que nos está perfeccionando, como que nos está perfeccionando a nosotros. Y por eso es que nos aferramos al sacerdocio de los levitas y de la ley, pensando de que va a perfeccionar nuestras vidas, haciendo ciertas tradiciones o haciendo ciertas cosas. Pero realmente la ley solamente vino para revelar el corazón del hombre. ¿Qué hay en el corazón del hombre? Iniquidad. Cuando Dios estableció la ley y dio los 10 mandamientos y comenzó a dar más leyes, lo único que vino a decir, es decir, ustedes no la pueden cumplir porque ustedes son gente pecadora. Jesús, Dios le dijo al pueblo de Israel: hey, yo les voy a hacer un pacto a ustedes. Haré un pacto. Si ustedes obedecen mi ley y la guardan y lo hacen pie de la letra, yo los voy a bendecir. Pero el día que no lo hagan, yo mandaré maldición sobre ustedes. ¿Lo pueden hacer? Y el pueblo de Israel decía: sí, lo vamos a hacer. Dios mío. Dios mío. La ley solamente vino a revelar que el pueblo de Israel no pudo hacer nada. No pudo cumplirla. Vino a revelar de que somos incapaces de cumplir una ley perfecta. Entonces encontramos esperanza, reconociendo que necesitamos un nuevo sacerdote. Pero este sacerdote no es cualquier sacerdote. Este sacerdote, nos explica Hebreos, de que no viene de la descendencia de Leví. Nos está explicando de que viene de la descendencia, de una descendencia completamente diferente, así como el reinado y el sacerdocio de Melquisedec, que Melquisedec no se sabe de dónde viene, cómo es, de qué descendencia, no se sabe de qué reino, o sea, no se sabe completamente nada de la genealogía de Melquisedec, pero sí se sabe que es un sacerdote. Y Cristo no vino del sacerdocio levita, vino de un sacerdocio completamente distinto. Y como Él es diferente, podemos encontrar una esperanza mejor. Reconociendo que Cristo es el sacerdote perfecto, encontramos que hay mejor esperanza. Si dejamos el sacerdocio levita y nos enfocamos en el sacerdocio de Cristo, encontraremos mejor esperanza. Porque los levitas venían bajo una ley y bajo una ley. Y Cristo, siendo la ley misma, Él dijo: yo no vine a quebrantar la ley, yo vine a cumplirla. Y Él mismo cumplió la ley en nuestro lugar, sabiendo que nosotros como hombres, como humanos, no podemos cumplirla. Él la cumplió por nosotros. Hay esperanza de que Él es un mejor sacerdote. Número 2, encontramos mejor esperanza, una mayor esperanza, aceptando un mejor pacto. Un mejor pacto. Hebreos 7 del 20 a 21 dice así: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo: juró el Señor
y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿A qué me refiero yo cuando digo un mejor pacto? Lamentablemente, como acabo de mencionar, vivimos nosotros bajo la esclavitud de la ley. Vivimos con una mentalidad de que debemos cumplir la ley a base de obras humanas. Lamentablemente hay muchas iglesias que quieren buscar la santidad, quieren buscar la presencia de Dios, quieren recibir un milagro de Dios o algo de Dios haciendo obras por medio de la ley, tratando de cumplir la ley a bases de fuerzas humanas, porque no hemos aceptado que Cristo es un mejor pacto. La Biblia nos dice, Hebreos nos está diciendo que los sacerdotes se les fue establecido, especialmente a Aarón, de que comenzara una línea de sacerdotes, pero no fue hecho un pacto con ellos. Mas sin embargo, con Cristo fue hecho un pacto. Cristo fue hecho el pacto. Incluso se va a llegar un tiempo en esta iglesia donde vamos a enseñar sobre los pactos, pero me fascinan los pactos. Me fascina entender los pactos de la Biblia que Cristo dejó escrito en las escrituras de los pactos. Pero una de ellas es cuando Dios hizo el pacto con Abraham de que le iba a dar una descendencia. La Biblia dice de que Abraham cayó en un sueño profundo. Y antes, si yo entender los pactos y sin entender las escrituras, yo leí esta historia y digo, pero pues, ¿qué habrá pasado acá? Dios le está haciendo una promesa a Abraham. Le dice a Abraham, cuenta la arena del mar, así será tu descendencia. Cuenta las estrellas. No puedo. Bueno, así será tu descendencia. De ti saldrá una gran nación y este es mi pacto. Y Abraham, cae dormido. Y dice la Biblia que mientras duerme Abraham, Dios abrió un cordero en mitad y la presencia de Dios caminaba por en medio de este cordero. Y yo lo leía y decía, pero wow, ¿qué implica esto? ¿Qué significa esto? Y yo no lo entendía y se me hacía tan curiosa esa historia. Bueno, estudiando las escrituras, este era el pacto que estaba haciendo Dios con Abraham. Este animal que estaba partido en mitad y la presencia de Dios que se paseaba en medio, es de que Dios no hizo el juramento con Abraham. Si hubiese sido el pacto con Abraham y con obras de Abraham, Abraham hubiese sido el que hubiese caminado por en medio del animal muerto. Pero fue Dios mismo que se hizo el pacto con Él mismo. Por eso es que Él caminó entre medio de este animal. Porque en el tiempo antiguo, para hacer un pacto, se mataba a un animal y los dos juraban y decían, así como se ha hecho con este animal, así se me hará a mí si yo quebranto este pacto. Y sí, lo hacían. Cualquier persona que quebrantaba el pacto debía morir. Pero como Cristo, siendo un Cristo, un Dios que no quebranta ningún pacto, Él mismo caminó en símbolo diciendo, así como este animal ha sido partido en dos, si yo la quebranto, así se me hará a mí. Pero no se puede, porque Cristo no puede quebrantar ningún pacto. Entonces, el pacto que se hizo fue el pacto de que un sacerdote mejor venía. Y por eso es que Él dice, juró el Señor con juramento y no se arrepentirá. Tú eres un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Debemos de vivir aceptando el mejor pacto de ¿qué? De la gracia. El pacto de la gracia.
Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, dijo: comed, bebed, este es mi nuevo pacto. Que el pacto era de que Él iba a morir por nuestras transgresiones, iba a morir para que nosotros fuésemos salvos, iba a morir para que nosotros no tuviésemos que hacer obras infructuosas de la ley, sino que ahora íbamos a hacer obras porque ya éramos salvos. Y esta es la diferencia. Cuando aceptamos un mejor pacto hay esperanza, porque ahora yo ya no voy a obrar para ser salvo o obrar para recibir una bendición, sino que ahora voy a obrar porque ya soy salvo y porque ya soy bendecido. Es la diferencia. Hay muchas iglesias que buscamos su presencia, que venimos de rodillas a orar, a ayunar, a hacer obras para recibir algo, porque nos sentimos tan vacíos, nos sentimos que si yo no oro, yo no tengo la presencia de Dios conmigo. Esas son obras infructuosas, porque ahora yo debo de venir a los pies de Cristo en adoración, en oración, en agradecimiento, porque sé de que constantemente Él está conmigo por su pacto, por un mejor pacto. Entonces Cristo es el mejor pacto, y como ahora Él es el mejor pacto, ese pacto lo hizo con Él. Y si Él dijo: nadie me los va a arrebatar de mis manos, no seremos arrebatados de su mano. Vamos a Romanos 3, 19 y 20. Romanos 3, 19 y 20 dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Todo aquel que vive bajo la ley está bajo el juicio de la ley. Cuando nosotros aceptamos un nuevo pacto, ya no estamos bajo el pacto de la ley, estamos bajo el pacto de la gracia, y vivimos bajo ese pacto de la gracia. Aceptar este pacto es alejarnos de las obras infructuosas de la ley, a no querer ser partícipe de las obras de la ley, sino ahora nos acercamos al pacto de la gracia. Por eso es que dice Hebreos que nos debemos acercar al trono de la gracia. No dice acerquémonos al trono de la ley, dice el trono de la gracia, porque ahora Cristo se ha hecho un mejor pacto por sí mismo. Número 3, ¿cómo encontramos esperanza o una mejor esperanza? Es reconociendo la inmutabilidad de Jesús. Reconociendo la inmutabilidad de Jesús, es lo que estaba diciendo. Jesús, al ser el pacto con Abraham, lo hizo por Él mismo. Jesús, cuando dijo: este es mi cuerpo y este es mi sangre, este es un nuevo pacto, ese pacto no lo estaba haciendo con cualquier ser humano, lo estaba haciendo con Él mismo. Y nosotros podemos encontrar esperanza en un mundo tan lleno de esperanzas vacías, reconociendo que Cristo es un Dios inmutable. Él no cambia. Si Cristo nos da esperanza, esa esperanza permanece. Si Cristo nos ha prometido, esa promesa permanece. Si Cristo está con nosotros, Él permanece con nosotros, porque Él es inmutable, no puede cambiar, no puede arrepentirse. Santiago 1:7 dice de esta manera: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ¿qué? Mudanza ni sombra de variación. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y ahora lo hará. Habló y no lo ejecutará. Salmos 89:34 dice así:
no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual le envié. Entonces, ¿cómo nosotros podemos encontrar una esperanza mejor viviendo en este mundo? Es reconociendo que Jesús es inmutable, de que Jesús no va a cambiar su mente para con nosotros. Si ya la Biblia nos ha dicho que somos bendecidos y que seremos santificados para bendición, ojo, creamos de que somos realmente lo que la Biblia dice que somos, porque su palabra salió de su boca y no va a cambiar. Salió de su boca y por lo tanto no regresa para él vacía, sino que permanece para siempre. Hay una mejor esperanza para cada uno de nosotros. Es reconocer que la ley que Dios estableció en el antiguo pacto ya no nos pertenece para nosotros. Ahora hay un mejor pacto. Ahora hay una mejor esperanza. Se llama Cristo. Es el sacerdocio de Cristo. Y ojo, como su palabra es inmutable, si Él ya nos ha elegido a nosotros para ser salvos y nos ha guardado de tantos millones y millones de personas que viven en el mundo, lo ha elegido a usted y a mí para ser parte de su iglesia. Entonces, si somos de Él, no vamos a caer, no vamos a fracasar. Si somos de Él, seremos guardados en el redil. Dijo Él: yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. Me conocen a mí y yo las conozco a ellas. Y las trae al redil, ¿verdad? Y cuida de ellas. ¿Y cómo es que Cristo, sentado en su trono, cómo es que su palabra no cae o no cambia para con nosotros? ¿Por qué usted y yo no estamos embarrados en el pecado? ¿Por qué usted y yo nos estamos permaneciendo fieles en la iglesia y sirviéndole a Él con todo corazón? Por las intercesiones de Cristo. Es por eso. No es por las obras que usted está haciendo. No es porque usted sea una persona perfecta o una persona recta. No. Es de que Cristo intercede para con usted, intercede por amor a usted, intercede al Padre diciendo: Señor, cuídalo del mal, líbralo del mal. Padre, no permitas que caiga. Padre, te pido que las bendiciones que tú le has dado le ayuden a sobrevivir en esta vida. Y uno puede continuar marchando la vida fielmente por las intercesiones de un Dios que es inmutable, que es perfecto. Y ese es mi último punto, es acercándonos a la perfección de Jesús, reconociendo de que el pacto del sacerdocio de los levitas eran débiles, por lo tanto no eran perfectos. Ahí no hay esperanza. Si nos anclamos a esta ley, no encontraremos esperanza. Encontraremos esperanza reconociendo que necesitamos un mejor sacerdote. Necesitamos un mejor pacto que es Cristo. Necesitamos reconocer que Cristo es inmutable y que Cristo es perfecto. Es el sacerdote perfecto. Hebreos 7, 25 y 28 dice así: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente,
sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes que ofrecen primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Los sacerdotes, seres humanos, tenemos la necesidad de pedir perdón por nosotros mismos y luego por ustedes. Ese es nuestro deber, orar por ustedes, pero también orar por nosotros mismos, porque nosotros somos débiles también. Somos hombres, tenemos luchas, tenemos guerras. Si usted se esperanza en el hombre, usted va a fracasar, porque su esperanza está en algo débil, en algo frágil, en algo quebrantado. Pero si usted pone toda su esperanza, toda su confianza en la perfección de Cristo, que Él es perfecto en todo, entonces podemos decir que encontraremos esperanza que no cambiaría jamás. No hay mejor esperanza que estar apegados a la perfección de Cristo. No ponga su confianza en su trabajo, no ponga su confianza en su matrimonio, no ponga su confianza en el hombre. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, porque solo encontrará ruina. La esperanza no está aquí en la tierra. La esperanza no vive en el hombre pecador o en el trabajo o en la sociedad o en lo que la comunidad o todo este mundo nos puede ofrecer. Aquí no hay esperanza. Hay esperanza solamente cuando nos podemos abrir nuestros ojos y decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? El salmista dice que alzó sus ojos a los montes y dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego, por revelación del Espíritu Santo, me imagino, no lo dice la Biblia, me imagino que recibió una revelación y dice, mi socorro viene de Jehová. Pero no solamente se quedó ahí, dijo, viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabe cuánto reconoció David en ese momento? Reconoció la perfección de Cristo. Reconoció que por la palabra del Señor el cielo y la tierra fueron hechas. Y dice la Biblia que cuando Cristo formó todo, lo hizo ¿qué? Bien y bueno, en perfección. Nosotros encontramos esperanza solamente cuando nos acercamos a la perfección de Cristo, a los brazos de Cristo, a los pies. Nos rendimos a un Dios que decimos, Señor, yo no puedo cumplir esta ley, yo no puedo hacer nada para encontrar valor delante de ti, pero yo me aferro que tú ya lo hiciste por mí. Y por lo tanto, hay esperanza de una vida mejor. Hay esperanza de un mundo mejor, porque estamos aferrados a la perfección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Incline su rostro. Padre, te doy gracias, mi Rey, porque Señor, somos víctimas